Cambio de vida es el tema que vamos a compartir en esta tarde. Y yo quiero que usted le diga al que está al lado, es tiempo de cambiar. Dile. Toda persona que decidió caminar con Dios en esta tierra, en esta vida, va a experimentar un cambio de mente. Es decir, va a experimentar un cambio en su manera de pensar. Y como consecuencia va a experimentar un cambio en su manera de vivir. Porque los cristianos hemos sido despertados, diga conmigo despertados, a lo espiritual. Mire, algo que usted tiene que saber es que ninguna religión puede despertar al hombre a lo espiritual, solamente la fe en Jesucristo. ¿Me entiende? Usted puede ir en pos de cualquier religión en el mundo y ninguna religión lo introduce en este mundo espiritual o en esta dimensión espiritual, solamente la fe en Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Le dijo, si tú naces de nuevo, solamente si tú naces de nuevo vas a poder ver, diga conmigo, ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en el mundo existen dos tipos de personas. Aquellos que tienen una mente natural y aquellos que hemos sido despertados a lo espiritual. No hay más. Religiones hay un montón. Infinidad, miles de religiones en el mundo. Pero solamente la fe en el Hijo de Dios nos despierta a un mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo fuimos despertados a lo espiritual, entonces lo sobrenatural, escúcheme bien, lo sobrenatural debería ser parte de nuestras vidas. Si alguien como cristiano no ha experimentado cosas sobrenaturales, es porque todavía no ha sido despertado en lo espiritual. Yo decía hoy por la mañana en mi Perú que tengo 1000 testimonios de sanidad, de milagros, de prodigios, de grandes bendiciones. Pero ¿por qué mucha gente no ve esas bendiciones? ¿Por qué mucha gente dentro del pueblo de Dios no experimenta esas bendiciones? Este es un versículo muy conocido, pero poco entendido. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Alabado sea el Señor. Ahora, quiero que usted entienda algo. Este versículo revela dos requisitos. Diga conmigo dos requisitos. Lo primero, creer en la existencia de Dios. Y lo segundo, creer que Dios recompensa a los que lo buscan diligentemente. El mundo en que se quedó cree en la existencia de Dios. Los cristianos, si nos quedáramos ahí, nuestra fe sería incompleta. ¿Me está entendiendo? La única manera de agradar a Dios es no solamente creer en su existencia, sino creerle a Él. Porque aún dentro de las iglesias hay gente dentro del pueblo de Dios que cree en la existencia de Dios, pero no le cree a Dios. Entonces ahí está la diferencia, mire, y aunque usted no lo crea, la diferencia la hace una pequeña sílaba, una letrita, la A. Creerle a Dios. Porque si usted sale afuera y hace una encuesta, todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Todas las religiones dicen que creen en Dios. Pero los cristianos le creemos a Dios. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, todo el tiempo deberíamos experimentar cosas o manifestaciones sobrenaturales. En la salud, en la economía, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, dentro de la familia. Deberíamos experimentar cosas sobrenaturales. Yo me acuerdo que en estas semanas que pasó me fui a ministrar a unas iglesias allá en Puente Piedra y me invitaron y estuve ahí y me acuerdo que se acercó una joven como de 30 años y comencé a orar por ella y Dios me habló y comencé a darle palabra y le dije, mira, tu vientre ha sido estéril hasta el día de hoy. Pero dice el Señor que a partir de este momento se hace fértil. Y para el año que viene, antes de que se termine, en el mes de diciembre, tú vas a tener en tus brazos a un hijo varón, le dije. Y le pondrás por nombre Antonio, porque así dice el Señor que se tiene que llamar. ¿Por qué?
Yo no sabía, y la mujer estaba que lloraba y lloraba y lloraba, la hermana, era una hermana de la iglesia, de una iglesia. Y estaba que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y estaba llorando porque ella anhelaba con su esposo tener hijos y no podía. Pero ya Dios se lo regaló. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? Porque el mundo espiritual, mire, dice la Biblia que este mundo que nosotros vemos, este mundo natural, es el resultado del mundo espiritual. O sea, este mundo que nosotros vemos fue creado por aquello que no vemos. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Arriba o abajo? Como cristianos no podemos estar pasando necesidades, carencias, o estar todo el tiempo enfermos, o sin trabajo, o que no hay pasando necesidades de uno u otro tipo. ¿Por qué? Si tenemos un Padre que es el Todopoderoso. Pero ¿qué sucede? Que muchos hermanos se quedaron con el regalo de la salvación, pero no ejercieron fe a través de ese regalo. Porque acuérdense que la salvación es por gracia, amén. Es un regalo de Dios. Gracia es regalo o don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, ¿correcto? Pero también Dios nos regaló la fe para creer y ser salvos. Pero esa fe deberíamos desarrollarla, deberíamos ejercitarnos en ello, porque lo que Dios depositó en nosotros es el despertar a lo sobrenatural. El domingo pasado, antepasado, me fui a predicar a una iglesia, a otra iglesia, y me acuerdo que mi esposa estaba en la selva y sus pasajes eran, yo había hecho unos pagos y me había quedado sin dinero, y yo le dije, ¿cuánto necesitas para regresar? 240 soles, me dijo. Muy bien, yo no tenía nada, no le dije nada tampoco. Le dije, no te preocupes, el lunes te lo voy a depositar, era domingo. El lunes te lo deposito, por fe, simplemente. Y me postré en mi oficina y me puse a orar al Señor, y me puse a clamar y le dije, Señor, necesito 240 soles. Ni un sol más, ni un sol menos, solamente necesito 240 soles. Ayúdame, Señor, para poder enviar a la pastora para que venga. Y me fui a predicar, y prediqué todo, y oré por la gente, y me estaba yendo, y me despedí, chao, me voy. Y me estaba yendo, y un varón va detrás mío corriendo, y me alcanza, pastor, un ratito. Y digo, ¿qué pasa? Dios ha puesto en mi corazón que le dé esto, me dijo. Esto ha sido recién hace 2 semanas, ¿eh? Que le dé esto, y me dio un sobrecito. Que Dios te bendiga, muchas gracias, hijo, gracias. Y me fui, y en mi carro, solito, me venía de predicar. Y entonces me paro en una luz roja, el semáforo, ¿no? Y después dije, verdad que mi esposa tiene que venir mañana, no tengo que mandarle pasaje mañana. Abro el sobre, 240 soles. Usted puede atribuirle eso a la casualidad si quiere, pero en Dios no existe casualidades. En Dios lo que existe es un poder sobrenatural. Así que ahí está la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque si nos quedamos solamente en que creemos en su existencia, entonces ¿qué diferencia hay con el mundo? ¿Qué diferencia hay con aquellos que dicen que creen en Dios, en la existencia de Dios? Ninguna. Pero nuestra fe es completa cuando nosotros creemos que Dios recompensa al que lo busca. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Sabe lo que es transformarse, no? Es cambiar. Es cambiar. El apóstol Pablo comienza este versículo diciendo, no te conformes con la mente que tiene o los pensamientos que tiene el mundo. Cambia. Cambia. Transfórmate. Hermano, el evangelio tiene el poder para transformarlo todo. Mira, cuando usted realmente camina con Dios, usted debería experimentar un cambio radical en su vida, y no solamente en su vida, sino en su entorno también. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en nuestras vidas, lo transforma todo. ¿Qué cosa es renovación? Cuando usted decide renovar la sala de su casa, ¿qué hace? Bota lo nuevo y se queda con lo viejo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo que amén? Bota lo viejo y mete cosas nuevas a la sala. Cuando se habla de renovación, se habla de cambios. Cuando se habla de renovación, se habla de sacar lo viejo y meter lo nuevo.
Un cristiano ya no puede tener pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos de pobreza, pensamientos de miseria, pensamientos de escasez. Porque de lo contrario, ¿qué clase de padre tenemos? Y Dios guarde. Imagínense, el Todopoderoso, nuestro Padre, Abba Padre le decimos, pero sin embargo vivimos como si fuéramos huérfanos. Dile al que está al lado, tú no eres huérfano, dile. Dios es tu Padre, dile. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué dice renovaos vuestro entendimiento? Porque mientras tú no entiendas que eres un hijo o una hija de Dios y que el poder de Dios está sobre ti, tú no vas a ver nada extraordinario en tu vida. ¿Y sabes cómo vas a terminar? Siendo un espectador de aquellos que son bendecidos. Y Dios quiere que seas protagonista. Dios quiere que seas participante. Dios quiere darte lo que tú necesitas, lo que tú esperas, lo que tú deseas. Pero para ello necesitas creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta este versículo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable, diga conmigo agradable. Diga conmigo perfecta. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Cosas agradables y perfectas. ¿Y por qué es todo lo contrario? ¿Nos ha mentido Dios? No, no le crees. No le crees. Necesitas cambiar tu manera de pensar para que puedas comprobar que esas cosas agradables y perfectas Dios quiere dártelas. Hermano, a veces decimos, ¿será la voluntad de Dios que esté sufriendo de enfermedad? ¿Será la voluntad de Dios que esté sin trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que no tenga para comer? ¿Será la voluntad de Dios que me hayan despedido? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Pero qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Y por qué no lo comprobamos? Porque no le creemos. Porque no le creemos. Por eso empezamos esta prédica diciendo en Hebreos que sin fe es imposible. Diga conmigo imposible. No dice que es difícil, dice que es imposible agradar a Dios. Yo creo que el mejor ejemplo de fe lo tenemos en Abraham, conocido como el padre de la fe, amigo de Dios por la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que Abraham cree en Dios, sino que le creyó a Dios. Por eso le decía que esa sílaba marca la diferencia. Mire, hay una diferencia bien marcada entre cristianos que son prosperados y bendecidos y cristianos que todo el tiempo se están lamentando. El cristiano que vive bendecido es porque le cree a Dios. El cristiano que no vive bendecido es porque cree solamente en la existencia de Dios. Por eso que todo el tiempo anda peleando con las demandas de Dios. Todo el tiempo está peleando con lo que Dios dice. Todo el tiempo está luchando con lo que la Biblia demanda o la palabra del Señor demanda. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le cree al Señor. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué habla de justicia? Porque Dios consideró la fe de Abraham. ¿Para qué? Para bendecirlo. Para favorecerlo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Escúcheme bien esto. Nadie puede engañar a Dios, porque Él es omnisciente, es decir, Él percibe lo que hay en nuestros corazones. Usted puede decir que le cree a Dios, usted puede decir que tiene fe en el Señor, pero Dios sabe porque Él es omnisciente y Él percibe lo que hay en tu corazón, si realmente es fe. ¿Qué cosa le dijo Dios? Porque dice que Abraham le creyó a Dios, pero ¿qué cosa le dijo Dios? Te multiplicaré, te bendeciré, te daré un hijo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio esa promesa. A él y a Sara, los dos tenían la misma edad. Mire, escuche bien esto. 75 años y Dios le da esa promesa. Y esa promesa se cumplió cuando tenían 100. O sea, cuando Sara estaba así ya. Y la Biblia dice que a Sara se le había
retirado la regla, mucho tiempo atrás. Y una mujer sin regla, ¿puede tener hijos o no? ¿Puede tener hijos o no? Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham no razonó. Abraham no dijo, pero Dios, mira a mi esposa, parece una pasita. No. Abraham no razonó, creyó. ¿Y sabe qué? Cuando alguien empieza, escúcheme bien esto, cuando alguien empieza a creer en Dios, comienza a dejar de razonar. Porque cuando alguien razona, vamos a orar por esta persona que está enferma, y después comienza, pero tiene 15 años de enferma, y los médicos han dicho que no hay nada que se pueda hacer. Comienza a razonar. Entonces entra la incredulidad, entran las dudas. Dios siente eso, Dios percibe eso, y no puede sanar a la persona. Mire, yo le digo una cosa, y agarre esto que le voy a decir. ¿Cuántos hermanos me han dicho, pastor? Yo le digo, ¿y tú por qué? Y por favor, esto no es indirecta, porque a veces dicen, no, algunos se van serios, el pastor me ha mandado indirecta. Dios me libre, soy un siervo de Dios, no puedo estar mandando indirectas, menos usar el púlpito para eso. Pero hay hermanos que han dejado sus discipulados, y yo le pregunto, ¿y por qué dejaron el discipulado? ¿Por qué cortaron el proceso? No, pastor, porque no tenía otra opción, y vino y se presentó un trabajo y tuve que tomarlo, ya no me permite seguir. Mentira del diablo. No es que no existe otra opción, es que no tienes fe, que es diferente. Y usted puede dejar el proceso y cortar el proceso en el cual usted está siendo instruido de repente. Pero no diga que no hay otra opción, porque Dios siempre abre puertas, porque Dios siempre bendice, porque el pueblo de Dios debería estar acostumbrado a lo sobrenatural. Yo me acuerdo el otro día compartí, bueno, ya he compartido como 2 o 3 veces, pero hay gente nueva aquí, me gustaría contarlo de nuevo rapidito. Cuando mi esposa tiene esa gracia de parte de Dios de escuchar la voz audible del Señor, ¿no? Esa gracia la tiene ella, yo no, yo con Dios hablo en el Espíritu, pero ella audiblemente, Dios le habla así como estamos hablando ahorita. Porque es por gracia, no es que ella se haya ganado algo, es gracia de Dios simplemente. Sin embargo, estábamos que teníamos que pagar una cuenta y Dios le dijo, no te preocupes, hija, yo les voy a dar para que paguen. Así. Y entonces mi esposa vino y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Dios me ha dicho de que Él va a pagar esa cuenta. Ah, gloria a Dios. Pues yo también soy un hombre de fe. La verdad, yo soy un hombre de mucha fe. Y le digo, gloria al Señor, qué bueno, gloria a Dios. Pero era por decir, mañana lunes tenía que pagarse la cuenta y hoy día domingo todavía no pasaba nada. Y me entró la influencia de la naturaleza caída, ¿no? La duda. Ay, santo Dios, oh Señor. Falta un día nomás y son 2,000 soles. 2,000 soles. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Esa misma, ¿no? Un día antes, o sea, hoy, por ejemplo, 12 de la noche, tocándome la puerta. Pastor, necesito hablar urgente con usted. Llorando la hermana, llorando, desconsolada. Me di cuenta que la estaban persiguiendo para matarla. Desconsolada. Pastor, háblame, por favor, pastor. Y cuando le abro la puerta, se me abalanza encima y me dice, perdóneme, pastor, perdóneme. Pero ¿por qué te voy a perdonar? ¿Qué me has hecho? No, pastor, es que el Señor toda la semana me ha tenido con que llévale esto a mis hijos, llévale esto a mis hijos, llévale esto a mis siervos. Era un dinero. Y pastor, yo no lo quería traer, me dijo. Es que Dios le había bendecido con unas utilidades. Y Dios le dijo, esto de acá, sepáralo y dárselo a mis siervos. Ellos lo necesitan. Y ella luchó contra eso toda la semana. Hasta que finalmente el Señor, pues ya qué cosa haría el Señor, pero la tuvo como loca ahí. Y llegó a las 12 de la noche. Me entregó un sobre y se fue. La bendije, oré por ella y se fue. Y subo a mi habitación y cuando veo con mi esposa, 2,000 soles. Mire, yo he pasado, tengo testimonios. Si yo le digo 1,000 testimonios, de repente usted no me va a creer, pero tengo más de 1,000 testimonios. De sanidades, de milagros, de prodigios, de bendiciones
Y Dios sabe que uno no anda pidiéndole dinero al Señor, pero Él siempre va a suplir lo que tú necesitas. Por eso yo le decía, cuando nosotros hemos sido despertados a este mundo espiritual, deberíamos, ya lo sobrenatural debería ser parte de nuestras vidas. Porque si usted no experimenta nada sobrenatural, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, es porque de repente usted no ha nacido de nuevo. Yo le pregunto una cosa, aquellos que conocen la historia de Abraham, cómo Abraham trajo a su hijo en sacrificio también. ¿Abraham solamente creía de palabra? No, sus acciones y sus obras confirmaban su fe, ¿o no? Cuando Dios le dijo, tráeme a tu hijo y sacrifícalo delante de mí, ¿qué cosa dijo él? ¿No puedo? No, lo trajo a su hijo. Y cuando estaba a punto de matarlo, Dios le dijo, para tu mano, detente. Ahora sé que me crees. Hay veces Dios te va a llevar al límite solamente para probar si le crees. Mire, algo que usted tiene que saber en los hijos de Dios, detrás de una gran prueba hay una gran bendición. Siempre. Cuando usted esté a punto de desmayar y piense que las cosas han puesto color de hormiga y que no va a sanar y que no va a haber esto o aquello, hermano, es cuando Dios está mirando lo que hay en tu corazón. Y si usted le cree a Dios, déjeme decirle que aquello que espera usted lo va a ver. Escúcheme, en el caso de Abraham, sus acciones respaldaban su fe. Sale de tu tierra y tu parentela, salió. Tráeme a tu hijo, se lo trajo. Voy a darte un hijo, amén. ¿Y usted se acuerda cuando Sara se reía? Cuando le escuchó al ángel, ¿no? Sara, jijijiji, pasita, pues, ¿no? Un hijo yo. A esta edad me voy a deleitar con mi viejo, ya no creo, ya está bravo. Y el ángel todavía le exhorta, ¿no? Y le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Qué pasa? ¿Acaso no es Jehová el que está mandando el mensaje? Porque acuérdate que el que está prometiendo no es hombre. El que está prometiendo no es hombre, es Dios. Y Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Noé, por ejemplo, antes de ver el diluvio, Dios le dijo, construye una embarcación. Mire, 120 años se demoró en construir esa arca. 120 años de burla, de insultos, y nunca había ocurrido un diluvio. Pero Dios le dijo, construye un arca porque voy a enviar un diluvio. Es decir, Él se preparó. Eso es la fe. La fe es no dudar, no admite dudas. Por eso dice el apóstol Santiago, ¿por qué dices que tienes fe? Es inútil que tú digas que tienes fe si tus obras no confirman eso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mucha gente dice tener fe, pero hace todo lo contrario a lo que realmente es la fe. Cuando están los momentos difíciles andan jalándose los pelos, se quedan hasta pelados de tanto jalarse los pelos, angustiados, desesperados. La angustia, la desesperanza, ¿es parte de la fe? Porque si usted se angustia, se desespera, como dije el otro día, a veces se confunde la esperanza con la fe, ¿no? ¿Y tu hermana cómo estás? Bien, tengo la esperanza, dice, de que me presten 1,000 soles, por decir, que es una deuda que tengo que pagar. ¿Y a qué hora dijo que iba a venir el que te iba a dar los 1,000 soles? A las 5, pero ya son las 6 y no viene, comienza a angustiarse. ¿Por qué? Porque eso no es fe. Eso no es fe. La esperanza trae incertidumbre. La esperanza trae angustia, trae desesperación, intranquilidad. La fe trae confianza y paz en el corazón. Mire, cuando alguien cree, escúcheme bien esto, cuando alguien cree, le cree a Dios, lo arrincona al Señor. El Señor no tiene otra cosa más que responder a tu fe. ¿Me está entendiendo? Si usted le cree a Dios, Dios no tiene otra opción. Tiene que responder. Tiene que bendecirle. Tiene que manifestarse. Muchas cosas nos perdemos por falta de fe, por incredulidad. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué es que no vemos nada sobrenatural? Porque somos espectadores. Nuestra falta de fe nos ha hecho a nosotros, nos ha puesto a un lado y solamente celebramos las bendiciones de los hermanos. Oye, el hermano estaba enfermo, sí, Dios lo sanó. Qué tremendo, ¿ah? Ojalá me sanara a mí también así. Espectadores, espectadores. Dios quiere que seamos participantes de la naturaleza divina, es decir, de todo aquello que es sobrenatural. Por eso que cuando vienen hermanos a lamentarse, ay Dios mío, muchas veces andan lamentándose cuando ellos mismos pueden provocar que Dios los bendiga. Y como decía, y con esto termino, tengo 1000 testimonios de verdad. Muchos testimonios del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en la vida de mucha gente a través de mis manos, de la mano de la pastora. ¿Por qué? ¿Porque somos especiales? No, porque le creemos a Dios.